la hermenéutica de nuestro Señor Jesucristo, ese es el título de esta sesión, de esta presentación. No hay duda que Cristo se encuentra en el Antiguo Testamento. Hay varios pasajes del Antiguo Testamento, hay varios pasajes, perdón, del Nuevo Testamento que confirman que Cristo además no vino en un vacío. De hecho, Jesús no solo está presente en el Antiguo Testamento, sino que según su propio testimonio, Él es una importantísima parte de la revelación previa disponible hasta ese momento de la historia de redención. Acompáñenme, si tienen sus Biblias, a Lucas capítulo 24, y vamos a estar volviendo a este capítulo vez tras vez a través de la presentación. Pero en Lucas 24, noten lo que dice el versículo 27. Este es Jesús, camino a Emaús con esos dos discípulos. Y dice acá Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Noten que ahí tenemos Moisés, o sea, la ley, y después tenemos los profetas, diciendo que ese es el testimonio de Jesús, que se referían acerca de él. Más adelante en ese mismo capítulo, versículo 44, dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, noten, en los profetas y en los salmos. La Torá, los profetas y los escritos. Todo eso es un conjunto para referirse al Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito acerca de mí. O sea, Jesús mismo, por su boca, por su testimonio, dice que Él es un elemento importantísimo del Antiguo Testamento. Lucas 24, 27, Lucas 24, 44. De hecho, Juan capítulo 5 dice algo similar. En Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, dice Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son, escuchen, las que dan testimonio de mí. Las Escrituras en su conjunto, la Torá, la ley de Moisés, los profetas y los salmos o los escritos, todo el Antiguo Testamento, como un conjunto, anticipa y da testimonio de quién es Jesús. O sea, la presencia de Cristo, la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento es indiscutible. Es indiscutible. El Antiguo Testamento lo anticipa. Él anticipa esta figura mesiánica. Por lo tanto, la cuestión a tratar hoy no es realmente esa, si el Antiguo Testamento anticipa a Cristo o no. El consenso general es que Cristo puede encontrarse en el Antiguo Testamento y debe predicarse desde el Antiguo Testamento. De hecho, los apóstoles hacían esto. En Hechos 2, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pedro predicando desde el Antiguo Testamento en referencia a la persona de Cristo. Entonces, se puede encontrar y se debe predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. El problema es que no todos están de acuerdo en cómo encontrar y predicar a Cristo en la primera parte de la revelación divina, en el primer testamento. Y el problema radica en que existen distintos métodos de interpretación. A eso es lo que nos referimos con la hermenéutica, la ciencia y el arte de la interpretación. Existen distintos métodos, por lo tanto, algunos llegan a distintas conclusiones porque utilizan distintos canales, distintos métodos interpretativos. O sea, la cuestión de encontrar y predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento es por naturaleza hermenéutica, es por naturaleza interpretativa, no teológica, no es cristológico el asunto es interpretativo. En la actualidad existen por lo menos dos enfoques hermenéuticos, dos acercamientos distintos al texto que resumen el problema, que resumen esta cuestión. Por un lado encontramos el cristocentrismo. El cristocentrismo busca encontrar y predicar a Cristo en todos o casi todos los pasajes del Antiguo Testamento. Eso es, busca encontrar y predicar a Cristo en todos o casi todos los pasajes del Antiguo Testamento. Y por otro lado está lo que el libro, y hoy quiero
defender, está lo que llamamos el cristotelismo. Cristocentrismo por un lado, cristotelismo por el otro. Telismo de la palabra telos, que tiene que ver con el fin. El fin, o sea, este acercamiento, este enfoque, entiende que el Antiguo Testamento en su conjunto, como un todo, apunta al Mesías, apunta a Cristo, aunque cada pasaje no trate con él de manera explícita. Ahora, ambos enfoques, el cristocentrismo y el cristotelismo, en su esencia emplean una hermenéutica histórico-gramatical. Pero el cristocentrismo añade otro método interpretativo u otros métodos interpretativos. Hoy mi intención en esta mañana, para mí, puede ser tarde para ustedes o noche, es poder explicar, poder defender el cristotelismo a grandes rasgos. Yo sé que el libro, La hermenéutica de Cristo, lo hace de manera más detallada y un poquito más técnica. Pero es poder explicar, defender el cristotelismo como la hermenéutica que anticipa a Cristo, al Jesús que el Nuevo Testamento identifica, sin tener que forzarlo en cada pasaje del Antiguo Testamento, sin tener que terminar o leer a Cristo en cada pasaje, en cada narrativa, en cada salmo del Antiguo Testamento. Ese es mi acercamiento, eso es lo que quiero defender esta mañana. Y para eso quiero que examinemos juntos la hermenéutica misma de nuestro Señor Jesucristo más de cerca, porque Él modela perfectamente la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Que miremos más de cerca a cómo Jesús interpretaba el Antiguo Testamento. Cristo fue, si se ponen a pensar, un intérprete de las Escrituras por excelencia. No hubo mejor intérprete de las Escrituras más que Cristo. Siempre que Cristo expuso el Antiguo Testamento, Él dio testimonio de la verdad, como dice Juan 18:37. Él vino para eso. Cuando Jesús le responde, a Poncio le dice, justamente yo vine para dar testimonio de la verdad. Siempre que Él expuso el Antiguo Testamento, exaltó la verdad. Incluso Lucas capítulo 20, versículo 39, dice que los escribas reconocían que Jesús predicaba, que Jesús exponía y que daba testimonio de la verdad. O sea, Jesús fue un experto en cómo usar bien la palabra de verdad. Fue un experto en cómo trazar bien la palabra de verdad. Por lo tanto, cuando se trata de interpretar la Biblia, no hay nadie mejor de quien aprender que Cristo. No hay nadie mejor. Por definición, Jesús es la hermenéutica de Dios personificada. Jesús es, por definición misma, la hermenéutica de Dios personificada o hecho carne. Noten en Mateo capítulo 11, versículo 27. Dice así Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie, dice, conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino ¿quién? El Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él es, por definición, la interpretación, la revelación, la hermenéutica de Dios hecha carne, personificada. Entonces, su hermenéutica de las Escrituras debe ser nuestra hermenéutica de las Escrituras. Si Él es el intérprete de las Escrituras por excelencia, entonces no hay otro modelo más que Cristo para seguir. Dios condena cualquier otra hermenéutica, cualquier otro método de interpretación que tuerza las Escrituras y que deshonre a nuestro Señor en el intento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, habla justamente de eso. Personas que tergiversan la palabra de Dios para su propia perdición. O sea, como sus seguidores, si Él es nuestro Señor y nosotros somos sus discípulos, nosotros somos sus seguidores, nuestro objetivo debe ser honrarle, no tan solo en la exposición, sino también en el estudio. No tan solo desde el púlpito, sino también
cuando estamos estudiando y trazando la palabra de verdad. Cristo debe ser el Señor de nuestra hermenéutica. Él tiene autoridad para demandarlo. Y Él demanda que no tergiversemos su palabra, que no la manipulemos, sino que exaltemos la verdad así como Él lo hizo. Cristo debe ser el Señor de nuestra hermenéutica. Ahora, hay muchos cristianos que tienen buenas intenciones, no es una cuestión de malas intenciones, pero hay muchos cristianos que creen que debemos leer a nuestro Señor en cada versículo del Antiguo Testamento. En cada versículo del Antiguo Testamento. El problema con este enfoque, con este acercamiento interpretativo o hermenéutico, es que Cristo no leyó el Antiguo Testamento de esta manera. Él no lo hizo de esta manera. Y para eso quiero que me acompañen porque vamos a tomar como base Lucas capítulo 24, del 25 al 27. Esa va a ser la base de hoy. Porque Lucas capítulo 24, versículos del 25 al 27, es un buen resumen de la hermenéutica de Cristo y define lo que Él hacía. ¿Recuerdan el contexto? Aquí estamos lidiando con Jesús ya resucitado y habían dos hombres, ¿sí?, que iban a una aldea llamada Maús, dice el versículo 13 del capítulo 24, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando de todas las cosas que estaban pasando, y de repente aparece Cristo resucitado, y no le reconocen. Y conversan, y el versículo 25, Jesús dice esto. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este es un buen resumen de la hermenéutica de Cristo, de la hermenéutica de nuestro Señor. Lucas aquí declara que Jesús le explicó a sus discípulos las cosas, dice literalmente, él le explicó las cosas que se referían a él en todas las escrituras, versículo 27. Él le explicó las cosas que se referían a él en todas las escrituras. Noten que no dice el versículo que cada una de las escrituras se refiere a Cristo. Noten que el versículo tampoco dice que Cristo es el significado de cada pasaje del Antiguo Testamento. La idea aquí de Lucas es que Cristo expuso los pasajes más relevantes del Antiguo Testamento que justamente trataban con las cosas referentes a Jesús. Esa es la idea. No que cada pasaje hablaba de él, sino que le expuso los pasajes más relevantes, que exponían, que expandían las cosas referentes así. Ahora, ¿qué cosas? ¿Qué cosas son estas? ¿Qué cosas son las que Cristo explicó? Bueno, las cosas son las mismas cosas que Lucas acabó de mencionar anteriormente en este mismo capítulo sobre Jesús Nazareno. Eso lo encontramos en los versículos del 18 al 24, anoten así. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él, Jesús, les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las cosas justamente de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Qué cosas entonces Jesús expuso desde el Antiguo Testamento?
justamente, él definió, él expuso, él trató y le dio fundamento a las cosas que ellos venían tratando, de cómo Jesús debería ser el Salvador de Israel, cómo él iba a ser entregado a sacerdotes y a los gobernantes a sentencia de muerte, cómo les crucificaron. Habla justamente de todo eso. Esas son las cosas que Jesús está describiendo. Cristo no se leyó a sí mismo en el Antiguo Testamento, ni tampoco Cristo releyó el Antiguo Testamento de manera creativa. No lo hizo. No estaba buscando a ver cómo hacer el Antiguo Testamento para que suene más cristocéntrico. Muy por el contrario. Lucas 24 nos muestra que Cristo tenía, y esto es lo que quiero defender esta mañana, Cristo tenía una hermenéutica literal. Cristo tenía también conocida una hermenéutica histórico-gramatical. Así que si voy a tener 3 puntos como un buen sermón, voy a tener 3 puntos. Lo primero que quiero que veamos es la hermenéutica literal de Cristo. La hermenéutica literal de Cristo. Cristo interpretó el Antiguo Testamento a la luz de la intención de los autores originales. En este sentido, su hermenéutica fue literal. Fue literal. En Lucas 24, el Antiguo Testamento, noten versículo 25, se describe como lo que los profetas han dicho. Eso dice el versículo 25. Todo el Antiguo Testamento se describe como lo que los profetas han dicho. O sea, Cristo con esto está afirmando que los profetas controlan el significado del texto. Ellos son los que controlan, ellos son los que han dicho, ellos son los que le han dado sentido. El significado del texto reside en la intención de los autores, en este caso los profetas. Lo que ellos dijeron explica lo que significa el Antiguo Testamento. Esta es precisamente la razón por la que Cristo reprendió a estos 2 discípulos camino a Maús en Lucas 24, versículo 25, al no entender las Escrituras. Él les dice entonces, oh insensatos y tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No entendieron las Escrituras, no entendieron, Cristo los tuvo que reprender. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que ellos tendrían que haber sabido mejor según lo que fue dicho originalmente por los profetas. Ellos tendrían que haber entendido. Si nuestro Señor creía que el Antiguo Testamento requería otro método de interpretación para encontrar un significado más profundo o un sentido diferente, más cristológico, Él no tendría que haber reprendido a los discípulos. Es más, noten cuál es el problema. El problema no es el texto del Antiguo Testamento. El problema es el corazón de los discípulos para creer. El problema no es que los profetas hablaron y hablaron mal, y que ahora, a la luz de la cruz de Cristo, hay que volver a reinterpretar el Antiguo Testamento buscándole ahí. No, Jesús los reprende porque los profetas hablaron bien. El problema era el corazón de los intérpretes, era el corazón de los discípulos camino a Emaús. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que los profetas hablaron mejor de lo que realmente sabían. No lo admitimos en voz alta, pero por dentro muchas veces consideramos a los profetas un poco ingenuos en lo que a su teología refiere. No sabían lo que estaban hablando. Pero Cristo aquí deja claro que el significado del Antiguo Testamento no es para nada deficiente. Es claro, no es deficiente. El problema no son los profetas, no es lo que ellos dijeron. Ellos hablaron bien. Los profetas hablaron de manera clara acerca del Mesías y el significado del Antiguo Testamento está determinada por la intención de los profetas y no por la intención del intérprete. El significado reside en la intención del autor, no del intérprete. O sea, el problema de Lucas 24 era la interpretación deficiente de los discípulos. ¿Por qué? Porque los profetas sabían muy bien de lo que estaban hablando. Eran teólogos.
El problema no eran ellos, el problema no era el texto, el problema era la interpretación del texto en los discípulos. Por eso Jesús los reprende. Deberían haber sabido mejor. Deberían haber entendido mejor el texto. Ahora, en varias ocasiones Cristo hizo hincapié en el hecho de que los profetas hablaban de él, anticipaban a esta figura mesiánica, y también hizo hincapié en que el Antiguo Testamento en su conjunto le anunciaba, ya lo hemos visto en Lucas 24:44, lo hemos visto en Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. Las tres partes, la Torá, los profetas y los escritos, anticipaban al Mesías. Jesús, por ejemplo, declaró en Mateo 22, acompáñenme ahí. Noten esto, es interesante. En Lucas 22, versículos 41 al 46, Jesús declaró, por ejemplo, que David habló del Mesías e incluso David se dio cuenta de la divinidad del Mesías. Mateo capítulo 22, versículo 41. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu, noten, estaba inspirado, le llama Señor, diciendo, y acá cita Jesús el Salmo 110, versículo 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podría responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El punto es que los fariseos tendrían que haber entendido las palabras originalmente escritas por el profeta David, pero no lo hicieron. No lo hicieron. De la misma manera que los discípulos camino a Maús no entendieron todas las cosas y todos los eventos que estaban transcurriendo a la luz de lo que el Antiguo Testamento anticipaba, Jesús acá a los fariseos le dice, ustedes tendrían que haber entendido mejor. ¿Cómo es que David dice justamente del Cristo? Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor. Y en el original dijo el Señor Yahweh a mi Señor, a mi Adonai. ¿Cómo es que Dios Padre le dice a Dios Hijo, siéntate a mi derecha? O sea, David reconocía desde aquel instancia la divinidad de Jesucristo. La reconocía. Y los fariseos tendrían que haber sabido mejor. Ahora, los profetas no hablaron exclusivamente de Cristo, como sugiere muchas veces en la práctica el cristocentrismo. No hablaron exclusivamente de Cristo. La teología de los profetas incluía muchos otros aspectos más allá de la teología mesiánica. Ese es el gran peligro con el acercamiento cristocéntrico, tratar todo el Antiguo Testamento y cada parte del Antiguo Testamento, cada pasaje, como un puntapié, un trampolín para ver a Cristo. Pero la teología de los profetas era mucho más profunda, era mucho más compleja. Nuestro Señor, por ejemplo, usó el Antiguo Testamento para discutir temas como la ira de Dios en Mateo 10, versículo 15. Él habló del matrimonio en Mateo 19, versículos 5 al 6. Él habló del adulterio en Mateo 5, 27. Él habló del divorcio en Mateo 19, 7. Él habló de la escatología en Mateo 24, 15. Y cada uno de esos pasajes está vinculado con un pasaje del Antiguo Testamento. O sea, la teología de los profetas era mucho más amplia, mucho más profunda que solamente mesiánica o exclusivamente mesiánica. Y es de notar que en todas las instancias donde Jesús trata con esos aspectos como el matrimonio, el divorcio, el adulterio, la escatología, Cristo no se leyó a sí mismo en ninguno de estos textos. Él no dijo, ahí estoy yo. Más bien, él recurrió a lo que los profetas habían dicho porque creía Jesús que los profetas hablaban con conocimiento y con poder, hablaban de parte de la boca de Dios. Por eso es que Jesús mismo dice
en Juan 10:35 que el Antiguo Testamento no puede ser quebrantado. ¿Por qué? Porque la intención de los profetas, en última instancia, era la intención misma de Dios. Como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Como dice 2 de Pedro 1:21, que habla justamente de la inspiración y este proceso en el que Dios capacitó a los autores para poder escribir palabra divina. O sea, todo esto muestra que Jesús interpretaba el Antiguo Testamento literalmente, en conformidad a la intención de los autores. No buscaba cambiar la intención, no buscaba modificar la intención, sino que ratificaba, corroboraba, respaldaba la intención de los autores originales y en base a eso predicaba. No se leía no de manera cristocéntrica en todos los pasajes, sino que hacía teología en base a lo que se había dicho, porque era en última instancia palabra de Dios. Esa es la hermenéutica literal de Cristo. La segunda que quiero ver con ustedes es la hermenéutica gramatical de Cristo. La hermenéutica gramatical de Cristo. Lucas 24 también nos enseña o confirma que Cristo leía la intención de los autores originales con un alto grado de precisión. Con un alto grado de precisión. Su hermenéutica de esta manera era gramatical. Jesús se centraba y prestaba atención en todas las particularidades lingüísticas de la escritura. Se fijaba en la sintaxis, se fijaba en la gramática, estaba en los detalles Jesús. Lucas 24:25, volvemos al texto principal. Dice que Jesús les recordó a sus discípulos todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas le han dicho. Con la palabra aquí, todo, nuestro Señor está enfatizando justamente la totalidad del Antiguo Testamento, tanto en amplitud como en profundidad. En ningún momento de su ministerio, es increíble, en ningún momento Jesús cuestionó lo dicho por los profetas. Jesús nunca puso en duda la veracidad de un solo pasaje del Antiguo Testamento. Y creo que vale la pena señalar esto. Jesús, muy por el contrario, siempre se ciñó de la intención de los autores originales, incluso hasta en los detalles más pequeños. Él abrazó los detalles más pequeños. Usó, por ejemplo, acompáñenme a Juan capítulo 10, versículo 34, para ilustrar esto. Juan capítulo 10, versículo 34. Voy a leer desde 31, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Noten que en el versículo 30 él había dicho, yo y el Padre uno somos. Explícitamente él había expuesto que él era divino. Y Jesús le respondió, escuchen la respuesta de Jesús en el versículo 34. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó. Noten el versículo 34. Jesús utiliza, y él dice que cita, no está escrito en vuestra ley. Él no está, es interesante, él no está aquí aludiendo al Pentateuco, a la ley de Moisés. Él acá está aludiendo a Salmo capítulo 82, versículo 6. Y él utiliza, el punto de Jesús es este. Jesús utiliza ese pasaje porque en ese pasaje
Dios se refiere a líderes, a los jueces injustos en el Antiguo Testamento con la palabra dioses. Lo pueden buscar después en el Salmo capítulo 82, versículo 6. Entonces Jesús toma esa palabra en plural, no toma una singular, él toma una palabra en plural y él defiende su divinidad, él defiende su deidad en base a un plural. El razonamiento de Jesús aquí es este, no lo pierdan de vista. Él está diciendo, si Dios llamó dioses a los jueces injustos del Antiguo Testamento, ¿no es apropiado entonces que Cristo, al que el Padre santificó y envió al mundo, se autodenomine Hijo de Dios? Claro que lo es. Ese es el punto. Pero noten, no pierdan de vista lo que hace Jesús, el acercamiento. Él se enfoca en el plural de la palabra. Él le dijo a los líderes injustos del Antiguo Testamento, los llamó dioses. Y él dice, no es inapropiado entonces que me llamen a mí Hijo de Dios. Otro ejemplo de esto está en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. En este pasaje, Mateo capítulo 22, versículo 32, Cristo se enfoca ahora en el tiempo presente de la frase yo soy, que está tomada de Éxodo 3:6, para explicar la resurrección. Noten versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Noten siempre Jesús aludiendo a las Escrituras, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, acá está, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Él explicó la resurrección y se ajustó o tomó como base el tiempo presente de la frase yo soy. Dios no es, el punto aquí, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y si en la actualidad es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, entonces el punto de Jesús es que ellos aún están vivos en otra esfera, porque Dios es un Dios vivo. Ese es el punto. Noten que todo el acercamiento de Jesús se basa en el tiempo presente del yo soy. O sea, nuestro Señor repetidas veces mostró que leía el Antiguo Testamento prestando atención a la gramática, prestando atención a la sintaxis del mismo texto. No iba más allá, no buscaba un sentido más profundo, respetaba la autoridad del contenido del Antiguo Testamento y de la intención de los autores. Se fijaba en la gramática, en la sintaxis, en un presente, se fijaba en un plural. Todas las particularidades lingüísticas Jesús estaba observando. Ahora, quizás el pasaje más claro sobre la hermenéutica gramatical de Cristo es Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No vine a hacer eso. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Acá queda de manera explícita otra vez que él no estaba yendo en contra de lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Y noten el versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Jesús continúa. O sea, Jesús aquí está afirmando en este pasaje que ninguna de las enseñanzas que él trajo, ninguna de ellas, contradice la ley de Moisés o el mensaje de los profetas.
De hecho, la frase, la ley y los profetas, se refiere a la totalidad del Antiguo Testamento. Para eso, acompáñenme ahí a Mateo capítulo 7, versículo 12, quiero mostrarles. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Era otra manera de decir el Antiguo Testamento, o la primera parte de la revelación bíblica. Mateo 11, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todas las escrituras que habían disponibles hasta aquel momento. Mateo capítulo 22, versículo 40. De estos dos mandamientos, justamente, del gran mandamiento, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo, de estos dos mandamientos depende, dice Jesús, toda la ley y los profetas. Y pueden verlo después, no tenemos tiempo, pero Lucas 16, 16, Hechos capítulo 13, versículo 15, Hechos capítulo 24, versículo 14, Hechos capítulo 28, versículo 23, Romanos capítulo 3, versículo 21, son todos pasajes que demuestran que estos dos términos, la ley y los profetas, aunque hay veces que aparece también los escritos o los salmos, solo estos dos, la ley y los profetas, es suficiente como para aludir a todo el Antiguo Testamento en su totalidad, en su conjunto. Volvamos entonces a Mateo 5, versículo 18. Jesús ahí está diciendo que cada uno de los detalles gramaticales del Antiguo Testamento, por más pequeños que sean, dice, reflejan el sentido original del texto y nunca pasan de moda porque toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura no puede ser quebrantada. Hasta en los detalles hay inspiración. Noten el alto grado de confianza que Jesús tenía en el texto del Antiguo Testamento. Él no estaba, no sé, ¿cómo engancho esto con una profecía mesiánica? Él no estaba desconfiando, él confiaba plenamente. Él se recostaba sobre la intención de los autores. Y él dice más específicamente, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora, la J, para que tengan una idea, se refiere a la letra hebrea Yod, que se asemeja a lo que nosotros en español sería, o en castellano, un apóstrofe. Es muy pequeño. La tilde habla acerca de una distinción muy pequeña entre dos letras hebreas. Un equivalente en castellano sería la distinción entre una O mayúscula y una Q mayúscula. La única diferencia es esa colita que las distingue entre una y otra. O sea, para Cristo, todas las particularidades del texto, ya sea la gramática o la sintaxis, son importantes porque confirma la intención de los autores. Y es a través de la intención de los autores que nosotros podemos tener confianza en el significado del texto. ¿Qué es esto, hermanos? Es una hermenéutica gramatical. Jesús confiaba en los detalles del texto, en los más pequeños. Por último, quiero ver, entonces vimos la hermenéutica literal de Cristo, vimos la hermenéutica gramatical de Cristo, quiero que veamos la hermenéutica histórica de Cristo. La hermenéutica histórica de Cristo. Volvamos otra vez a Lucas 24. Lucas 24 una vez más declara que nuestro Señor tenía también una hermenéutica histórica. Él leía las Escrituras de una manera que afirmaba su historicidad. En Lucas 24, versículo 26, Cristo indica que el Antiguo Testamento anticipaba la necesidad de que Cristo, dice, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, evidentemente, Jesús creía que todas estas cosas eran acontecimientos reales que ocurrieron dentro de un marco histórico. No fueron cuentos. Ocurrieron dentro de un marco histórico y necesitaban ocurrir en un marco histórico. Era necesario que el Hijo se hiciera carne.
Ahora, lo interesante es que tal historicidad no solo aplica a las profecías mesiánicas, no solo aplica a lo referente a lo que Cristo iba a hacer acá en la tierra. En diferentes oportunidades de su ministerio, nuestro Señor recurrió a una variedad de personas, de lugares y de eventos que él consideraba como históricamente verdaderos. Él nunca los ponía en tela de juicio, sino que los confirmaba. Por ejemplo, y tengo acá una larga lista, no vamos a ver todo, pero lo voy a decir rapidito. Por ejemplo, Cristo afirmó la realidad de Adán y Eva, Mateo 19, del 4 al 9. Él confirmó la historicidad de Caín y Abel, en Mateo 23, 35. Él habló acerca de Noé y el diluvio, en Mateo 24, 37. Él afirmó que Tiro, Sidón y Sodoma existieron, en Mateo 11, 21 al 24. Él aún habla acerca de la esposa de Lot, en Lucas 17, del 31 al 32. Él habla de Abraham, en Juan capítulo 8, versículo 56. Él habla de Isaac y de Jacob, en Mateo capítulo 8, versículo 11. Él habla de Moisés como autor de la ley, en Lucas 24, 44, el texto que estamos viendo. Él confirma la historicidad de la provisión del maná a Israel en el desierto, en Juan capítulo 6, versículo 32. No fue solo un cuento. David comiendo el pan de la proposición, lo confirma en Mateo capítulo 12, versículos 3 al 4. Él habla incluso de la reina del sur visitando a Salomón, en Mateo 12, 42. Él habla de Elías y Eliseo, en Lucas 4, 25 al 27. Él habla de Isaías, en Juan capítulo 12, 38 al 41. Él habla incluso de Jonás dentro de un gran pez, en Mateo 12, 40 al 41, etc. Estas son solo algunas personas, algunos lugares, algunos eventos que Jesucristo consideraba históricamente verdaderos. O sea, la hermenéutica de Cristo estaba inmersa en la historicidad. Estaba sumergida en la historia. Él nunca puso en tela de juicio su historicidad. Nunca dudó sobre la historicidad del Antiguo Testamento, como así tampoco se refirió a estas personas, a estos lugares y a estos eventos como meras ilustraciones espirituales, sino como verdad, como acontecimientos reales. Ahora, no solo confirmó su historicidad, sino que es interesante que Cristo era consciente de su lugar en la historia de redención o en el plan de Dios. Cristo era consciente de esto. Para él, la historia no era aleatoria. No era algo, solo ocurrió porque ocurrió. La historia no era aleatoria, sino que era parte de la soberanía de Dios. Por esta razón, Jesús, cuando se acercaba al Antiguo Testamento, lo miraba, lo interpretaba como una narrativa que estaba preparando el camino hacia la segunda parte de la revelación bíblica, el Nuevo Testamento. Jesús, lo leímos en Mateo capítulo 11, versículo 13, noten esto, dice que él habló de cómo los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, hasta Juan. Hay un sentido de continuidad, de que él está observando cómo se mueve la trama de la historia. También, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 34 al 36, él menciona cómo el pecado de las generaciones pasadas del Antiguo Testamento iba a recaer sobre la generación actual. Interesante. O sea, el pecado de la generación pasada, una generación histórica, y un pecado real, iba a tener implicaciones en la generación actual histórica por su pecado real. Hay una continuidad. Lucas 11, versículos 49 al 52 confirman esto también. O sea, esto concuerda con la forma en que los profetas del Antiguo Testamento consideraron la historia de la redención como parte del plan de Dios, moviéndose hacia la culminación del tiempo. Eso lo pueden ver después en Nehemías capítulo 9, del 1 al 38, donde justamente se describe todos los eventos históricos de Israel hasta aquel momento. Increíble. El pueblo de Dios observaba cómo soberanamente Dios estaba con su pueblo. Salmo capítulo 68, del 1 al 35, también recuenta
menciona lo que pasó justamente en el monte como verdaderamente histórico. Daniel capítulo 9, otra vez del 1 al 19, menciona cómo los profetas entendían que Dios se estaba moviendo a través de la historia con eventos históricos reales, acontecimientos que sucedieron. En otras palabras, ¿qué hacía Jesús? Jesús estaba adoptando el mismo método interpretativo de los profetas. El mismo. Los profetas creían que todos estos eventos eran reales, Jesús los confirmaba. Él ratificaba los hechos del pasado como eventos que sucedieron y que avanzaban hacia la realidad del presente al compás, al ritmo de la soberanía de Dios. Dios estaba detrás y Dios está detrás de bambalinas moviendo la trama histórica, el plan redentor. O sea, esto pone en manifiesto que la hermenéutica de Cristo era también histórica. Era histórica. En resumidas cuentas, entonces, Lucas 24, 25 al 27, muestra que Jesús interpretó el Antiguo Testamento de una manera literal, de una manera gramatical y de una manera histórica. Jesús nunca necesitó reinterpretar las Escrituras para leerse a sí mismo en cada pasaje. Muy por el contrario, Jesús siempre se abrazó, siempre se aferró, siempre se ciñó a la lógica de los autores originales. En todo momento, Él respaldó lo que los profetas dijeron anteriormente. Nunca contradijo sus palabras, ni tampoco cuestionó su teología como que si no fuera lo suficientemente cristocéntrica. Simplemente Jesús confirmó todo lo que ellos dijeron, porque hablaban bien y hablaban de parte de Dios. Esto es precisamente, hermanos, lo que hizo que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo fuera tan profunda. Esto. Acompáñenme a Mateo, capítulo 7. Al terminar Jesús de predicar tal vez uno de los mejores sermones que jamás se hayan predicado en la historia, Mateo 7, versículo 28, noten lo que dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, el sermón del monte, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su doctrina. La gente nunca había oído un mensaje como tal. En ese momento la gente se quedó boquiabierta, se quedó atónita. Y mientras más reflexionaban sobre la teología que Cristo les había enseñado, más se maravillaban. Su asombro era de continuo. ¿Y cuál era la razón? El versículo que sigue, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas en aquella época citaban a otros para dar autoridad a sus enseñanzas. Pero Jesús realmente explicaba la palabra de Dios. Eso era lo que lo distinguía a Jesús de los escribas. Realmente explicaba lo que la palabra de Dios quería decir. O sea, Jesús cuando predicaba, cuando enseñaba la palabra, resguardaba la intención de los autores originales, exponiendo así las escrituras con autoridad final. Él decía lo que los autores originales querían decir. Y por eso su enseñanza era admirable. Por eso él enseñaba con autoridad. Por eso es que la audiencia quedaba cautivada por la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque su enseñanza reflejaba la autoridad de Dios al respetar la intención de los profetas. Predicaba lo que los profetas quisieron decir y así predicaba con autoridad final porque los profetas hablaron siendo movidos de parte de Dios. Eso es lo que le daba autoridad al mensaje de Cristo. No necesita apoyarse en nadie más. No necesitaba otro método interpretativo. No necesitaba hacer ninguna gimnasia para acomodar lo que él quería decir, su mensaje a la audiencia. No. Él simplemente respaldaba la intención de los autores. O sea, en conclusión, entonces, para encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento,
es imperativo leerlo cuidadosamente, así como Cristo lo hizo. Tenemos que leerlo cuidadosamente al Antiguo Testamento de la misma manera que lo hizo Cristo. No necesitamos, hermanos, otro método interpretivo, ni mucho menos necesitamos nosotros acudir a nuestro ingenio creativo para reinterpretar las Escrituras de manera más cristocéntrica, para ver cuántos puentes podemos hacer entre el Antiguo Testamento y Nuevo y la cruz. Como sus seguidores, como sus discípulos, nosotros debemos confiar en la hermenéutica prescrita y en la hermenéutica modelada por nuestro Señor. ¿Y cuál fue esa? La hermenéutica histórico-gramatical. Su hermenéutica debe ser nuestra hermenéutica. ¿Por qué? Porque en última instancia, nosotros, después de todo, somos cristianos, ¿no? Somos cristianos. Y las Escrituras nos dicen que este título no debe ser tomado a la ligera, el título cristiano. Esta palabra cristiano significa del grupo de Cristo. Y fue utilizada, por ejemplo, por primera vez en Hechos capítulo 11, versículo 26. Y en esa instancia fue utilizada por personas que no eran parte de la iglesia para describir a los discípulos de Jesús. O sea, ¿por qué termino con esto, con los cristianos, con el nombre cristiano? Porque esto nos recuerda de alguna manera que nosotros debemos ganarnos el derecho de ser llamados cristianos, incluso en nuestra hermenéutica. Incluso en nuestra hermenéutica. Incluso en nuestra hermenéutica nosotros debemos modelar a Cristo. Incluso en nuestra hermenéutica, en nuestro enfoque del Antiguo Testamento, en nuestro acercamiento, nosotros debemos seguir los pasos de Jesús. Cristo no es solo el Señor de nuestra vida en términos generales. Cristo también debe ser el Señor de nuestra hermenéutica. Y Él nos ha dejado un molde. Nos ha dejado un ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Eso es en lo que consiste la hermenéutica de Cristo, que el libro, claro, lo expande mucho más de una manera con ejemplos y un poquito más técnico a lo que yo lo puedo dar esta mañana. Muchas gracias.